Visitar The Wave está prohibido a menos que consigas, por sorteo, uno de los 64 pases diarios. Acompáñanos en nuestro viaje y descubre algunos secretos que prácticamente nadie conoce. Prepara tus palomitas y ponte cómodo y cómoda porque esto empieza. Partimos desde Las Vegas, en Nevada, a Kanab, en Utah, a unas 4 horas en coche. Es en la pequeña ciudad de Kanab donde se encuentran las oficinas y el punto de información del parque que íbamos a visitar. Las enormes colinas que rodean Kanab, junto con sus calles, hoteles y restaurantes, evocan a una película del salvaje oeste. No es extrañar que se le conozca como el pequeño Hollywood de Utah, debido a las películas y series que aquí se han grabado. Nos alojamos en Parry Lodge, un hotel que ha recibido a actores, estrellas de cine y turistas desde el año 1931. Aunque hayan pasado casi 100 años, Parry Lodge conserva un estilo fiel a su pasado. Entrar en su oficina es como hacer un viaje en el tiempo, rodeados de innumerables fotos y firmas que nos recuerdan la rica historia del lugar. Las habitaciones del hotel están dispuestas en fila, rodeando a la oficina y al edificio central. Cada una de ellas tiene el nombre de actores, músicos, cómicos y estrellas del cine. Nuestras habitaciones, además, estaban conectadas por una puerta. Después de instalarnos, buscamos dónde cenar. Al principio fue un poco complicado debido a la gran cantidad de gente que había en los restaurantes. Sin embargo, finalmente cenamos en Houston's Trails End Restaurant, decorado con la misma temática cowboy que caracteriza a la ciudad. A la mañana siguiente fuimos a la oficina de turismo, donde nos explicaron todo lo necesario para llegar a The Wave. La charla en la oficina siempre se realiza el día anterior de tu permiso. Si quieres una guía completa de menos de 10 minutos sobre todo lo que necesitas saber para visitar The Wave, haz clic en el vídeo relacionado en la esquina superior derecha. Al salir de la oficina, compramos algo de comer y nos dirigimos a las Kanab Sand Caves, ya que la visita a The Wave era el día siguiente. Las Kanab Sand Caves son cuevas formadas por arenisca, lo que hace que la roca se deshaga al tocarla. Cada año las grutas y cavernas se amplían por la erosión del viento y del agua, haciendo que cada visita sea diferente. Continuamos nuestra aventura visitando Zion, un parque nacional en Utah, a poco más de media hora de donde estábamos. Como no teníamos mucho tiempo, hicimos una pequeña ruta de senderismo por los estrechos del Virgin River. Durante millones de años, este río ha esculpido la roca, formando las paredes de hasta 300 metros que vemos hoy en día. La vista simplemente es impresionante. En el camino de vuelta vimos unos enormes bisontes y no pudimos evitar parar el coche para poder hacerles unas cuantas fotos. Regresamos temprano al hotel para poder descansar lo máximo posible antes de la aventura que nos esperaba al día siguiente. A las 5:30 de la mañana ya estábamos en el coche dirigiéndonos al aparcamiento del inicio de la ruta.
El trayecto desde Kanab es de aproximadamente 1 hora, y pudimos ver el amanecer desde el coche. El camino de tierra y piedra del último tramo nos advertía del día que nos esperaba. Intentamos usar el mapa que nos dieron el día anterior. Sin embargo, las indicaciones no fueron muy útiles, ya que es fácil perderse y en varias ocasiones tuvimos que retroceder porque íbamos por el camino equivocado. Simplemente para que te hagas una idea, así se ve la ruta en el mapa en papel en comparación con el terreno. Lo mejor que podéis hacer es llevar la batería del móvil bien cargada y usar la aplicación AllTrails y descargar el mapa con la ruta. Aunque no haya cobertura, la mayoría de los GPS deberían funcionar. No os recomiendo usar Google Maps, ya que no es tan preciso para indicar la ruta a pie. Además del mapa, también hay algunos postes que pueden ayudarte a guiarte. La ruta es de aproximadamente 1 hora y media, aunque puede ser más o menos dependiendo del ritmo que llevéis. El trayecto son unos 9 kilómetros, más o menos. La ruta es simplemente impresionante, con llanuras, colinas y montañas hasta donde alcanza la vista. A medida que avanza el día, el calor y la temperatura va aumentando. Durante todo el trayecto es obligatorio que todo el grupo permanezca unido y es muy importante llevar el permiso de forma visible, ya sea en la mochila o colgado en alguna prenda. Cuando llegamos a The Wave, un voluntario revisó nuestro permiso y nos pidió esperar un poco para que las personas que estuvieran allí pudieran disfrutar un rato más de The Wave en solitario. Nos dio algunos electrolitos para el regreso y finalmente pudimos entrar y disfrutar de The Wave. La estructura rocosa se formó hace aproximadamente 190 millones de años, cuando las dunas de arena se solidificaron con el tiempo y el viento y el agua erosionaron la arenisca, creando la estructura que vemos hoy en día. Solo 64 personas diarias pueden acceder a The Wave, y estos pases se sortean. 48 se sortean con 4 meses de antelación, y 16 se sortean el día anterior en la oficina de turismo de Kanab por la mañana. Se estima que únicamente el 3% de los participantes ganan y pueden acceder al parque. El boleto cuesta unos $9 y no es reembolsable si no te toca. Alrededor de la zona hay varios puntos de interés como The Second Wave, algunos arcos e incluso huellas de dinosaurio, aunque nosotros no pudimos verlas porque la ruta no era nada clara. Mi sugerencia es que estudiéis bien el camino para poder llegar a esos lugares. Los guías y los voluntarios no están autorizados a dar información sobre otros puntos específicos, para evitar que la gente se pierda o llegue a sitios inaccesibles. Nos encontramos por aquí, estamos a medio camino. Tenemos que bajar todo hasta allá otra vez. ¡Qué barbaridad! Cinco horas después y tras regresar al aparcamiento, emprendimos el viaje de vuelta a Las Vegas. Un trayecto de otras 4 horas, pero esa es una historia para otro momento.